la introducción a la primera epístola que escribió el apóstol Pedro. Estamos en esta serie que nos estamos dedicando a la instrucción, ¿no? A la introducción de esta palabra. No vamos a seguir con esta introducción, como decía recién, de la primera epístola de Pedro. Como sabemos, Pedro fue el autor de 2 cartas, de 2 epístolas, y estamos estudiando la primera de ellas. Y estamos conociendo un poco al autor, precisamente a Pedro. Eso es lo que hemos visto en domingos pasados, ¿no? En esta introducción que hemos comenzado. Estamos conociendo un poco el carácter, la personalidad y el ministerio de este hombre de Dios que fue el apóstol Pedro. Ahora vayamos, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a observar que después de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo a su gloria, Hechos capítulo 1, acompáñenme allí, como decía, después de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesucristo, vamos a ver y nos vamos a encontrar acá en Hechos capítulo 1 con Pedro, quien inmediatamente inicia un plan para escoger al que tenía que reemplazar a Judas del ministerio que había caído por la traición a Jesús. Hechos capítulo 1, usted en el verso 6 tiene un título en su Biblia, dice la ascensión. Ahí es cuando Jesús tiene su última práctica con sus discípulos, ¿no? Y en una nube es elevado y llevado a la gloria, a la presencia del Padre, donde está allí sentado a la diestra de Dios. Inmediatamente después de eso, en el verso 12, usted tiene un título ahí en su Biblia que dice elección del sucesor de Judas. Judas, todos sabemos que fue aquel discípulo que traicionó, por 30 monedas de plata, traicionó al Señor Jesucristo. Judas no fue el último. Lamentablemente ha habido y sigue habiendo personas que siguen traicionando a Jesús por muchas cosas de este mundo. Amén. Pero ahí en el verso 12 tenemos la elección del sucesor de Judas, y si nosotros nos vamos precisamente al verso 15, dice así el versículo 15 de Hechos 1, dice, en aquellos días Pedro, ¿se acuerdan cuando estudiamos un poco en los evangelios? Siempre Pedro aparece en las listas de los discípulos, dando a entender de que él fue el líder de ese grupo de hombres. Y aquí lo vemos nuevamente tomando el liderazgo, están reunidos así Pedro con los otros discípulos, con los otros 10 y otras personas más, 120 en total, y Pedro es quien irrumpe, y dice en el verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como, ¿cuántos? 120, dice el número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea que la traición de Judas fue algo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, más precisamente en los libros de los Salmos, por el salmista David. Versículo 17, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio, el ministerio del apostolado se está refiriendo. Verso 18, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Fíjense que Pedro está recitando parte del Antiguo Testamento, en este caso la profecía que hablaba de la traición que iba a llevar adelante Judas hacia el Mesías. Verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que
de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y bueno, ahí continúa Pedro explicando, y van a tomar a una persona de esos 120, que es Matías, quien va a ocupar el lugar de Judas en ese ministerio apostólico. Pero podemos ver precisamente versos 15 y 16, quién es Pedro, el que se levanta entre esos 120, y él obviamente escoge, ¿no? O sea, mejor dicho, les dice a los demás que había que coger una persona para que tome el lugar del cual había caído Judas. Y si nosotros vamos al capítulo 2 de Hechos, vemos que Pedro fue capacitado para convertirse después de ¿qué? Después de ser lleno, después de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 2, del 1 al 4, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos allí en oración, esperando la promesa del Padre que Jesús les había dicho, y esa promesa del Padre era precisamente el descenso del Espíritu Santo, ¿no? E históricamente está narrado en el capítulo 2, verso 1 en adelante, y en ese momento, después de la venida del Espíritu Santo narrada aquí, ¿no? Pedro fue capacitado para convertirse en el principal predicador del Evangelio desde Pentecostés hacia adelante. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al capítulo 2, verso 14, acompáñame ahí, verso 14 del capítulo 2, dice primer discurso de Pedro. Una vez que Pedro fue investido, llenado del Espíritu Santo, fue Pedro el discípulo que comenzó a predicar el Evangelio. Verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí comienza Pedro a predicar el Evangelio. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al capítulo 3, nos encontramos allí en el versículo 11, otro discurso de Pedro. Capítulo 3, verso 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y ahí comienza Pedro nuevamente, después de ese incidente de haber sanado el Señor a un cojo, ¿no? en la puerta del templo. Pedro toma la palabra y nuevamente comienza a predicar el Evangelio. Una vez que él es capacitado, llenado por el Espíritu Santo, Pedro es aquel que se pone, ¿no?, al pie y comienza a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y obviamente nosotros a Pedro lo encontramos en Hechos, capítulo 1, hasta el capítulo 12 del libro de Hechos, lo vamos a encontrar a Pedro, ¿no?, siendo aquel que está predicando el Evangelio constantemente y el Señor haciendo milagros extraordinarios a través de la vida de Pedro. O sea que es un partícipe principal en los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, que es un libro histórico porque cuenta los comienzos de la iglesia. Y como decía recién, el Señor Jesús a través del apóstol Pedro realizó milagros notables. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 3, acompáñeme ahí, versículo 1, curación de un cojo. El Señor Jesucristo, a través de la vida del apóstol Pedro, realizó muchos milagros y este es uno de ellos. Vamos a leer algunos textos. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Eso es las 3 de la tarde para nosotros. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este impresionante milagro de misericordia fue realizado por el Señor a través de la vida de Pedro. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al capítulo 5, lo vamos a ver. Capítulo 5, versículo 12, dice allí: y por la mano de los apóstoles, obviamente incluido Pedro, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El Señor Jesucristo usó la vida y el ministerio de Pedro, para realizar muchos milagros, no solamente que fue capacitado por el Espíritu para ser el primer predicador de las buenas nuevas de Dios, o sea, del Evangelio del Señor Jesucristo. También Pedro fue el instrumento que usó el Señor para abrir la puerta del Evangelio a los samaritanos. Venga conmigo al capítulo 8 de Hechos. También fue a Pedro quien usó el Señor para abrir la puerta de salvación a los samaritanos, que era un pueblo cerca de Jerusalén, un pueblo híbrido, una mezcla de judíos con gentiles, ¿no? A los cuales obviamente los judíos rechazaban. Pero el Señor Jesús usó a Pedro, ¿para qué? Para traerles la salvación también a esas personas, a los samaritanos. Hechos 8, versículo 14. Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, obviamente que había sido por la predicación de Felipe, que había llegado el Evangelio allí, pero necesitaban ¿qué? La confirmación de la autoridad apostólica. Por eso de Jerusalén bajaron a Samaria, ¿quién? Pedro con los demás apóstoles. Por eso dice el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, de la misma manera que lo habían recibido ellos, los judíos, en Hechos capítulo 2. Pero claramente el Señor Jesús usó a Pedro, la vida de Pedro también, no solo para ser el primer predicador, no solo para realizar milagros extraordinarios, sino que también usó la vida de Pedro para que Pedro sea el instrumento para llevar el Evangelio a estos samaritanos, pero también a los gentiles. Venga a Hechos 10. Ahí tenemos un incidente entre Pedro y Cornelio. Cornelio era un militar romano gentil. Si usted lee, léalo en su casa, no lo vamos a leer ahora porque es largo todo el capítulo 10 y también el capítulo 11, de cómo el Evangelio empezó a predicarse ya no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no somos judíos. Entonces vemos que Dios también, el Señor Jesús, usa a Pedro no solamente para llevar el Evangelio a los samaritanos, un pueblo odiado por los judíos, pero le hizo ver a través de Pedro el Señor que también esas personas, si se arrepentían, iban a ser salvas. Pero también Jesús usó a Pedro para que Pedro sea el instrumento para llevar el Evangelio por primera vez a personas no judías, en este caso de origen gentil, como lo vemos en Hechos 10. También podemos ver en la biografía de Pedro que, de acuerdo a la tradición, Pedro tuvo que ver morir a su esposa. ¿Se acuerdan? El domingo pasado, ¿la esposa lo acompañaba a Pedro o no en el ministerio? Sí, lo acompañaba. Y Pedro tuvo que ver a su esposa siendo crucificada. Pedro tuvo que ser testigo de la crucifixión de su amada esposa. ¿Y qué hacía Pedro mientras crucificaban a su esposa? Recuerden, la crucifixión debe ser una de las muertes más horrendas que puede padecer un ser humano. Y mientras estaban crucificando a su esposa, Pedro la alentaba diciéndole: acuérdate del Señor. Porque ¿cuál era el fin en esos tiempos de persecución bajo el Imperio Romano?
tenías que negar la fe en Jesús, tenías que negar que Jesús era el Curios, o sea, decir el Señor, porque el Imperio Romano decía que solo César era el Señor y solamente el César, el emperador, era digno de adorar, lo cual obviamente los cristianos decían, no, hay un solo Señor, un solo Curios, y es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando te tomaban prisionero, te daban la oportunidad de negar a Cristo, renunciar a tu fe. ¿Para qué? Para que te perdonaras en la vida. Entonces, al ser crucificada, su esposa, Pedro la alentaba constantemente con palabras de aliento, diciéndole, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. No te olvides del Señor. El Señor ha sido benevolente con nosotros, el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Ellos vieron al Señor, tuvieron 3 años con el Señor, lo tocaron, lo palparon al Señor. Y Pedro alentaba en esas horas trágicas de su esposa con esas palabras que la tradición nos recuerda, diciéndole y dándole ánimo a su esposa mientras la iban ejecutando. Acuérdate del Señor. Y eso también nos tiene que servir a nosotros en todo tiempo, hermanos. ¿A qué? A acordarnos del Señor, acordarnos permanentemente de la misericordia, de la compasión, de la salvación, por sobre todas las cosas que el Señor nos ha dado. Que nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados que nos condenaban a una eternidad en el infierno han sido perdonados porque alguien pagó por ellos y el que pagó fue Jesús en la cruz del Calvario. No tenemos que olvidarnos del Señor. Y con esas palabras, según la tradición, Pedro alentó a su esposa mientras ésta era ejecutada. Y cuando le tocó el turno a Pedro de morir, dice la tradición también que Pedro rogó a sus verdugos que él no era digno de ser crucificado como su Señor. Él pidió ser crucificado boca abajo, cabeza abajo, porque él no se sentía digno, ni siquiera ni en la muerte, Pedro se sentía digno de morir como Jesús. Fíjense la humildad de este hombre, con todas sus debilidades que tuvo. Él amaba a Jesús. Y él sabía que Jesús era Dios, el eterno, el incomparable, el maravilloso. Y él en las últimas horas de su vida, él entendía que no era digno ni siquiera de morir como su Señor. Por eso pidió a sus verdugos que lo crucificasen boca abajo, o sea, cabeza para abajo. Y Pedro murió aproximadamente entre el año 67 y 68 del primer siglo, o sea, después de Cristo. Lo más probable es que esta carta, hermanos, la primera epístola de Pedro que vamos a empezar a estudiar, haya sido escrita entre el año 64 y 65, más o menos 3 años antes de su martirio. Él escribió esta primera carta. Ya cuando él escribe la segunda carta, en el capítulo 1, versos 15 y 16, Pedro dice, el tiempo de mi partida está cercano. De la misma manera que las cartas que Pablo le escribió a Timoteo. Todos sabemos que Pablo le escribió 2 cartas a su discípulo Timoteo. Le escribe la primera, tiempo después le escribe la segunda. En el último capítulo de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, ¿qué dice Pablo? He acabado la carrera. El tiempo de mi partida se ha acercado. Y precisamente tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, los dos murieron martirizados por la persecución del emperador Nerón. Nerón fue quien mató o ordenó matar a estos 2 hombres de Dios. Ahora bien, vamos a ver un poco el contexto de esta hermosa y maravillosa carta, el contexto histórico un poco, en qué momento se escribió la carta, qué estaba sucediendo en ese momento. Esto es importante saberlo, no solamente en esta primera carta de Pedro, sino en cada libro de la Biblia que nosotros estudiemos, tenemos que conocer el contexto histórico y el contexto cultural, cómo vivían, qué estaba sucediendo en ese momento cuando el autor de tal libro de la Biblia lo escribió, para entender por qué lo escribió, a quién lo escribió y con qué sentido lo escribió. Todo esto es importante, ¿para qué? Para que nosotros interpretemos la Biblia de la manera correcta, para que nosotros podamos apreciar lo que Dios quiso comunicar. Y eso nos va a ayudar y nos va a librar de que nosotros traigamos pensamientos de afuera a la Biblia, sino que tengamos los pensamientos que nos da la Biblia. Pero eso es importante también en cada libro conocer la historia detrás de cada carta o de cada libro que se ha escrito. Vamos a ver un poquito el contexto histórico de esta carta del apóstol Pedro. Por ejemplo,
la ciudad de Roma, en el año 64, en el verano del 64 después de Cristo, la ciudad de Roma ardía en llama, ardía en fuego, fue quemada casi en su totalidad en ese verano del 64. Y obviamente que los habitantes de Roma acertadamente creyeron que Nerón, el emperador, quien fue un desquiciado, un pervertido, un paranoico, Nerón fue un asesino, fue de lo peor que tuvo el Imperio Romano como emperadores. Este hombre, obviamente, cuando Roma se incendió casi en su totalidad, los habitantes de Roma, los romanos, acertadamente creyeron que el emperador había prendido fuego la ciudad de Roma. Y obviamente había producido Nerón esa tragedia por su pervertido deseo de construir. Nerón lo que quería era construir, ¿no? Jactarse por las construcciones que llevaba adelante. Y como ya no había más espacio en la ciudad de Roma, ¿qué hizo? Prendió fuego todas las periferias. Entonces, al producir esta tragedia por sus pervertidos deseos de construir, los romanos, obviamente, en ese incendio, los habitantes de Roma estaban devastados porque su cultura, su estado de vida desaparecieron de la ciudad arrasada por las llamas. Todos los elementos religiosos de sus vidas fueron totalmente destruidos. Sus grandes templos, sus reliquias de sus casas fueron también consumidas por las llamas. Las personas estaban sin casas, muchos habían muerto, estaban sin esperanzas y muchos estaban llenos de amarguras y resentimientos. El resentimiento era generalizado en esos tiempos y todo apuntaban ¿a quién? A Nerón. Toda la ciudadanía apuntaba a Nerón como el responsable de este incendio. ¿Y qué hizo Nerón? Con astucia, inmediatamente, ¿a quién culpó? Adivine. A los cristianos. Ese fue el chivo expiatorio. Nerón culpa a los cristianos, que además ya eran odiados. ¿Por qué? Porque los romanos pensaban que el cristianismo era un derivado del judaísmo y ya los judíos no se los quería en Roma. Ya eran odiados los judíos. Y ser los cristianos, para los romanos, una secta derivada del judaísmo, obviamente también eran odiados. ¿Y qué hizo Nerón? Hizo esparcir rápidamente esa idea y comenzó una severa persecución por todo el imperio, incluidas las zonas geográficas descritas por Pedro. Y venga conmigo a 1 de Pedro, y ahora lo va a entender, capítulo 1. El chivo expiatorio de Nerón fueron los cristianos a quien él culpó que habían incendiado la ciudad de Roma. 1 de Pedro, capítulo 1, y obviamente que eso desató una severa persecución en todo el Imperio Romano, incluida las zonas geográficas que aquí en Pedro 1.1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y acá va a nombrar zonas, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, esta persecución desatada por Nerón, por el Estado romano, también incluía estas zonas, que es la zona donde Pedro escribe la carta a cristianos que estaban allí, que obviamente iban a estar bajo severa persecución. Y estos cristianos perseguidos, fíjese cómo los llama Pedro, capítulo 2, verso 1. Fíjese cómo los llama Pedro estos cristianos perseguidos. Capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, dice Pedro en el capítulo 2, verso 11, perdón, para que veamos cómo los llama
por la persecución, Pedro a estos cristianos a quienes les dirige la carta: amados, yo os ruego como a extranjeros, ¿y qué más? Y peregrinos, que os tengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Vemos claramente que Pedro los llama a estas personas perseguidas peregrinos y extranjeros en ese lugar, porque estaban bajo una severa persecución. Pero además Pedro, podemos también ver en la carta, les dice que ya no pertenecían ellos, al haber abrazado la fe en Cristo Jesús, ellos ya no pertenecían al sistema pecaminoso de este mundo. Eso lo podemos ver en el versículo 14 del capítulo 1. Acompáñenme allí. 1 Pedro 1:14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué le está diciendo Pedro? Ustedes ya no pertenecen a este sistema. Ustedes no tienen que vivir según las pasiones y los deseos pecaminosos del cuerpo. Dice Pedro, como hijos obedientes. Recuerde que Pedro le está escribiendo una carta a cristianos como nosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes. ¿Antes de qué? Antes de conocer a Cristo, antes de conocer la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos al versículo 18, Pedro sigue diciendo: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana, o sea, eso significa sin sentido, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Fuiste rescatado de una vida sin sentido, sin propósito, una vida temporal. Lo mismo nosotros, hermanos, también como cristianos, hemos sido también rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados, dice Pedro en el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo. O sea, Cristo pagó con su vida, porque al derramar su sangre derramó su vida en la cruz. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo, de este sistema pecaminoso. Si nosotros nos vamos al capítulo 2, versículo 9, le sigue recordando Pedro que ellos ya no pertenecían a este mundo pecaminoso, a este sistema diabólico, demoníaco, en el cual el mundo está inmerso. Versículo 9 del capítulo 2, ¿qué les dice Pedro? Mas vosotros, le dice a estos creyentes que estaban siendo perseguidos, ustedes no pertenecen más al reino de la oscuridad, al reino de este mundo, el sistema pecaminoso de este mundo. Les dice: más vosotros sois linaje que escogido. Dios los ha escogido. Y eso también nos tiene que refrescar la memoria a nosotros, que también nosotros, si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestra vida vana que veníamos viviendo en ignorancia, es porque Dios nos ha escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire cuántas bendiciones, hermanos, le está recordando Pedro a estas personas que estaban siendo perseguidas. ¿Usted piensa que estas palabras de Pedro le estaba levantando el ánimo a esa gente? Claro que sí. ¿Cuánto más a nosotros que no estamos bajo persecución y que estamos cómodamente aquí sentados? Les dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, acá está un propósito, ese para es importante en el texto. Nosotros fuimos escogidos, hemos recibido tantas bendiciones, como dice el versículo, y el verso dice, para la mitad, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Las virtudes de quién tenemos que anunciar? De aquel. ¿A quién se refiere con aquel? De Jesús. Tenemos que anunciar, tenemos que proclamar con palabras y con nuestra conducta de vida las virtudes de Jesús. Lo que la Biblia enseña, que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros todos los días. ¿Para qué? Para formar la imagen de Cristo en nosotros, para que nuestro carácter se parezca al carácter ¿de quién? De Cristo. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a anunciar las virtudes de aquel. Lo puede ver en un solo versículo, en el 9. Fuiste escogido.
Y Dios te dio esta bendición. ¿Cuál? Eres parte de un sacerdocio santo, de una nación santa, de un pueblo santo, pero con un propósito bien definido, para que anunciéis las virtudes de aquel. Las virtudes, para que anunciéis, para que mostréis por medio de tu vida transformada, tu vida que está bajo la sujeción del Espíritu Santo, poder irradiar el carácter de Cristo en tu familia, en tu trabajo, en la sociedad donde tú vives. Que las personas puedan ver en ti a Cristo Jesús, en tu conducta, en tus pensamientos y en tus palabras. Ese es el propósito que Pedro le está recordando. Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por el beneplácito de la voluntad soberana de Dios, como Pablo lo expresa en Efesios capítulo 1 claramente. Pero también nos vamos al capítulo 4 y Pedro le sigue recordando a estos creyentes que iban a ser perseguidos y que algunos ya estaban en persecución, de que ya no pertenecían a este sistema pecaminoso en el cual el mundo se mueve y vive. Capítulo 4, verso 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en su humanidad, ¿Cristo padeció o no? ¿Sí? Padeció la tortura y padeció ¿qué? Su asesinato, despiadado. Eso es lo que le está recordando Pedro a estas personas a las cuales le dirige la carta. Y hoy nosotros estamos leyendo y Pedro nos está recordando a nosotros. Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne termina con el pecado, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? Satisfaciendo y obedeciendo los deseos de ¿qué? De la carne. Ya no. ¿Qué tenemos que satisfacer? ¿Qué deseo tenemos que cumplir? Los del Espíritu Santo que habita en nosotros. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora debemos vivir conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Y dónde yo puedo conocer la voluntad de Dios? En el libro que tienes en tus manos. Ese libro contiene la voluntad de Dios en todos los aspectos. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Verso 3, basta ya el tiempo pasado. Todos tenemos un pasado en Cristo. Todos tenemos un pasado. Nadie nació siendo cristiano, nadie nace siendo cristiano. Por más que una persona nazca en un hogar cristiano, ese chico tiene que ser educado, tiene que ir conociendo las Escrituras, tiene que ir conociendo al Señor Jesucristo, y en un momento dado de su vida él tendrá que arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo como su Señor. Pero no se viene de nacimiento siendo cristiano. Por eso dice el verso 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disapación, abominaciones e idolatría. Estamos en Cristo, como dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, a eso se está refiriendo Pedro en este texto, pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estos creyentes, hermanos, posiblemente fueron llevados a Cristo por el apóstol Pablo y sus asociados. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, anduvo cerca de esas regiones que nombra Pedro en la carta en el capítulo 1, verso 1. Pero Pedro, no hay registros de que Pedro haya predicado el Evangelio en esas regiones y haya edificado iglesias. Pero sí el apóstol Pablo estuvo cerca de esas regiones y plantó iglesias. Entonces es muy probable que estos creyentes fueron llevados a Cristo por el ministerio del apóstol Pablo y sus asociados. Y obviamente que estos cristianos estaban necesitando fortalecimiento espiritual, porque estaban empezando a ser
perseguidos por esta persecución que desató el Estado romano por primera vez. El Estado romano, por orden del emperador Nerón, comienza las persecuciones contra los cristianos, contra la iglesia. Y obviamente estos cristianos estaban necesitando fortalecimiento espiritual por ese sufrimiento de las persecuciones. De esta manera el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les escribe esta edificante, pero también cuando la estudiemos, consoladora carta para estas personas. Pedro dice además que él estaba en Babilonia. Vaya al capítulo 5, el último capítulo, versículo 13, en las salutaciones finales. Hay algo interesante allí. Primera de Pedro 5, versículo 12. Dice, por conducto de Silvano. Esto quiere decir que Pedro no fue quien escribió la carta, sino que Pedro tuvo a alguien de secretario y fue Silvano. Este Silas que aparece en Hechos de los Apóstoles, o Silvano, como lo nombra Pedro aquí. Él fue quien redactó la carta, mientras Pedro se la dictaba. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y eso que ellos estaban ya siendo perseguidos. Y Pedro, ¿qué les dice? Quédense tranquilos porque pase lo que pase, ustedes están en la verdad. Ustedes están en la verdad, ustedes están en la justificación, en la salvación verdadera, más allá de que pase lo que pase. Verso 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jerusalén. Amén. Vemos un detalle interesante aquí que dice en el verso 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. ¿Desde dónde escribió esta carta el apóstol Pedro? Si nosotros seguimos el texto, vamos a decir, la escribió desde Babilonia. Imposible, imposible. Obviamente que Pedro no estaba en la ciudad de Babilonia, la cual estaba en la Mesopotamia, miles de kilómetros de donde Pedro realmente estaba escribiendo esta carta. Babilonia es un sustantivo, es un alias, es una palabra clave. Recuerde el contexto. Están siendo perseguidos los cristianos. ¿Dónde? En todo el Imperio Romano. ¿Cuánto más en la capital del Imperio, Roma? Pedro está escribiendo la carta desde Roma, pero él no puede en la salutación final decirle, la iglesia que está en Roma lo saluda. ¿Por qué? Porque si esa carta caía en manos de las autoridades de Roma, ¿qué iban a decir las autoridades romanas? Acá en Roma hay una iglesia de cristianos, hay que buscarla y detenerlos y ejecutarlos. Entonces Pedro, ¿qué hace al final de la carta? Usa una palabra clave, usa un sustantivo para referirse a Roma y le pone el nombre Babilonia. ¿Y por qué Babilonia? Porque Babilonia fue la cuna de la idolatría. Y Roma en esos tiempos, ¿qué era también? Una ciudad totalmente hundida en la idolatría. O sea, Pedro usa un sustantivo que le cae al pelo a la ciudad de Roma en lo que concierne a lo espiritual. Usa un sustantivo, ¿no? Una palabra código, una palabra clave, para no nombrar la ciudad de Roma, que es precisamente de donde Pedro escribió esta carta a estos expatriados que estaban en esa región geográfica, como lo dice 1 Pedro 1:1. Debido a este contexto de persecución que se estaba desarrollando y de acuerdo a la tradición, Pedro siguió a Santiago, el hermano de Juan, y Pedro siguió los pasos de Pablo, quienes murieron como mártires. El apóstol Pablo murió decapitado
El apóstol Santiago murió a espada y el apóstol Pedro murió crucificado. Pero de acuerdo a la tradición, Pedro siguió los caminos de sus consiervos Santiago y Pablo y murió como mártir, cerca de la ciudad de Roma, más o menos en el año 67 y 68, por orden del emperador Nerón. Nerón fue quien se cargó, por decirlo en un lenguaje criollo, al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Ahora bien, ¿qué podemos aplicar para nuestras vidas con esto que hemos visto del apóstol Pedro? En primer lugar, debemos imitar a Pedro en cuanto a la disposición que siempre tuvo Pedro de estar siempre predispuesto a servir al Señor. Con todos sus errores, con todos sus defectos, la virtud que tenía Pedro, ¿cuál era? Que él siempre estaba en primera fila. Él siempre estaba dispuesto y predispuesto. No había excusa cuando se trataba de servirlo al Señor. Hoy, ¿cómo servimos al Señor ya que Él no está en carne y huesos? Pero ¿qué es lo que está del Señor en la tierra? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces debemos imitar la predisposición que tuvo Pedro en servirlo al Señor cuando el Señor estuvo con él en carne y hueso. Hoy el Señor no está en carne y hueso, pero está la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y debemos imitar esa predisposición que tuvo Pedro de servir al Señor y de nunca dejar que su carne le traiga cualquier tipo de excusas para demorar un servicio y una dedicación al Señor. Y también podemos aplicar que como Pedro, poder ser instrumentos para que otros escuchen el mensaje acerca de Jesús. ¿Recuerdan el principio? ¿Quién fue el primer predicador del Evangelio? ¿Quién fue el primer predicador de las buenas nuevas? El apóstol Pedro. Que nosotros también, hermanos, podamos ser instrumentos en las manos del Señor, como lo fue Pedro, en seguir proclamando el mismo mensaje que predicó Pedro, el mismo, porque el mensaje no ha cambiado. Pasan los años, pasan las generaciones, pasan los hombres y mujeres que sirven a Dios. Pasan, ¿por qué? Porque vivimos, morimos y vamos y entramos a la gloria del Señor. Pero el mensaje es el mismo y el mensaje sigue permaneciendo y el mensaje es el que tenemos que seguir dando. Hoy nos toca a nosotros. Hoy somos nosotros los que estamos y somos nosotros los que debemos seguir predicando el Evangelio, llevando el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio a todos aquellos que están sin Cristo. El mundo, usted sabe, y más en estos tiempos de verano, hay eventos por todas partes, hay diversión por todas partes, y usted puede ver la gente amontonada en todas partes, en todo lugar donde hay eventos, para divertirse, para pasar un momento de relax, un momento bueno en la carne. Pero esas personas siguen muertas en sus delitos y pecados. Y esas personas, si no escuchan el Evangelio, cuando les toque el turno, se van a ir de este mundo con todos sus pecados y en el día del juicio tendrán que pagar por sus pecados. Y la sentencia será condenación. Así que al igual que Pedro, hermanos, seamos instrumentos para que otros oigan el mensaje del Evangelio. Es el mensaje más importante en el mundo entero, para que una persona pueda cambiar su destino, de no ir a una condenación, a un infierno eterno, sino más bien entrar a la gloria eterna. Pero también otra cosa que podemos tomar como aplicación es entender que el verdadero cristiano, el cristiano genuino, es aquel que lucha por llevar una vida piadosa, es decir, que lucha por llevar una vida santa, negándose a los placeres y a los deseos pecaminosos de su carne. Ese es el verdadero cristiano, aquel que todos los días, con caídas y levantadas, pero en su corazón hay una predisposición de ¿qué? De vivir cada vez más una vida que le agrade a su Señor. Aquel que lo ha salvado de sus pecados. ¿En medio de qué? En medio de una sociedad impía, una sociedad hostil, una sociedad que siempre va a estar en contra
de aquel que quiera llevar una vida piadosa, de aquel que quiera llevar una vida santa, una vida conforme a la voluntad de Dios. Siempre seremos perseguidos, como lo fueron las personas a las cuales Pedro le dirigió la carta. Y por último, como Pedro, si es la voluntad del Señor, como Pedro, si es la voluntad del Señor, debemos estar dispuestos no solo a sufrir por predicar la verdad, por decir la verdad. Tenemos que estar dispuestos como Pedro no solo a sufrir, sino aún, si es necesario, ¿a qué? ¿A qué? A morir. Tenemos que estar dispuestos como Pedro, no solo a sufrir por predicar la verdad de Dios, la verdad de este libro sagrado. Verdad que el mundo odia, verdad que el mundo rechaza con todas las fibras de su ser, pero aún así nosotros tenemos un mandato de nuestro Señor. La Biblia cuando dice Señor, Adonai, significa amo supremo, soberano supremo. Eso es Jesús para nosotros. Y Él nos ha dado el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea y se arrepienta sea salvo. Pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, aún si tenemos que sufrir, y más aún si tenemos que morir, no importa. Recuerden las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. Para mí, dijo Pablo, el morir es ganancia, porque morir significa estar con Cristo, lo cual es muchísimo, dijo Pablo, mejor que estar en este mundo hostil, peligroso, malo, impío, pecaminoso y rebelde. Pero esas son las aplicaciones que podemos sacar del apóstol Pedro. Ya vimos un poco más de su historia. Y es importante conocer al autor de la carta que vamos a estudiar. Es importante conocer el contexto histórico de cuando Pedro escribió la carta. Ese incendio que llevó adelante el emperador Nerón, ese pervertido, demoníaco emperador que hubo en Roma, y que fue él quien dio la orden de martirizar a Pablo y precisamente al apóstol Pedro. Pero esas son las aplicaciones para nosotros, hermanos. Aprendamos de Pedro su disposición, aprendamos de Pedro a predicar y aprendamos de Pedro a estar dispuesto no solo a sufrir, si aún es la voluntad de Dios, a morir por predicar y defender la verdad del Evangelio, que es la única verdad que puede salvar a un alma de la eternidad de la condenación. Es la predicación del Evangelio. ¿Y el Evangelio en qué consta? El Evangelio significa predicarle la obra y la persona del Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Decirle a la gente, Cristo murió por ti, Cristo pagó por ti en la cruz, por tus pecados, y Cristo resucitó para justificarte. Ven a Cristo antes que sea tarde. Ese es el mensaje con toda autoridad, con todo amor y con toda honestidad que tenemos que dar a las personas. Y todos los días, hermanos, convivimos con personas. ¿Es verdad? Todos los días compartimos tiempo con personas. En el trabajo, en el barrio, en los mandados, donde fuere, todo el tiempo estamos conviviendo con personas. No le hablemos de cualquier cosa, hablemosle de Jesús. Recuerda lo que Pedro le dijo a estos creyentes en el capítulo 2. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel, para que anuncien el Evangelio del bendito Dios Todopoderoso. Amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a agradecerle al Señor por oír su voz. Cada vez que leemos la Biblia, escuchamos la voz de nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por oír tu palabra, gracias por estar expuestos un domingo más ante las Sagradas Escrituras. Gracias por el ejemplo de la vida de Pedro, Señor, el autor de esta hermosa epístola que vamos a empezar a estudiar.
Gracias por conocer, Señor, no solamente sus tropiezos, sus debilidades, sino también sus virtudes, como lo vimos hoy en este estudio. Ayúdanos, Espíritu Santo, a aplicar, Señor, estas verdades en nuestros corazones, para que nuestras vidas hoy sean transformadas un poco más de lo que eran, para que ese proceso de transformación a la imagen de Cristo no se detenga en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra. La bendecimos, la atesoramos, la amamos, Señor, y nos sometemos a ella porque es nuestra autoridad y nuestra regla de conducta y de fe en la vida. Alabamos y bendecimos tu palabra, Señor, del cielo y de la tierra. Padre, bendice a tu pueblo reunido una vez más aquí. Bendícelos según sus necesidades. Ayúdalos en tu providencia. Provéele, Padre, para lo que ellos estén necesitando. Señor, te pedimos también por sanidad en el pie de Susana. Señor, que tú proveas de sanidad en su pie. En el nombre de Jesús, tú lo puedes hacer. Señor, gracias. En tus manos nos encomendamos, Señor, porque no hay otro lugar más seguro y más refrescante que estar en tus brazos, Jesús amado. Gracias. Amén, amén y amén. Amén.